Muy buenas noches, amados hermanos, bienvenidos al servicio de hoy, domingo 14 de junio. Para dar inicio lo dejo con nuestra hermana Modesta Malki. Muy buenas noches, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Esta noche en la oración para poder presentar este culto, dando gracias a nuestro Dios porque esa es su voluntad de Él, que podemos darle gracias en todo porque Él es bueno, que para siempre es su misericordia. Gracias te damos, Padre, por tu grande amor, tu misericordia. Gracias, Dios mío, porque tú eres bueno de haber mandado a tu Hijo amado Jesucristo para poder, Señor, que puede pagar el alto precio de nuestros pecados. Bendito Dios, Padre Santo, perdónanos, Señor. Muchas veces, Señor, tu palabra nos hablaba, pero no hemos sabido entender y comprender que este es tiempo que iba a pasar, Señor. Pero perdónanos, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a poder en todo momento humillar ante ti, pedir perdón en todo, porque no hay forma como poder, Señor, humillar ante ti, Señor. Permita, pues, Padre, en cada corazón de mis hermanos, de todos los que oyen, Señor, que sea un corazón contrito, humillado, reconociendo cuánto pecado que hemos cometido, Señor. Dios mío, por favor, te lo ruego, te suplico, Señor, esta noche que tu siervo, tu sierva, que va a predicar, Señor, la palabra tuya, sea de grande bendición, Padre, que llegue a los corazones, que conmueve, Señor, Señor Santo de la Gloria. Señor, rescata vidas, Señor, convence del pecado, justicia y juicio, Padre. Porque solo tú, Señor, harás un grande milagro en cada corazón de tus hijos, Señor. Muchos se han partido, Señor, quizás sin conocerte. Digo, muchos están, Señor, están luchando, Padre, pero sea propicio usted, Señor. Bendícele, Padre Santo, Dios mío. Este culto sea un culto bendecido para cada vida, Señor. Te rogamos, Padre Santo, suplicamos, Señor, porque usted ha dicho, clámame a mí y yo te responderé. Haré grandes cosas ocultas que tú no lo conoces. Es cierto, Padre, no conocemos las maravillas tuyas, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo siga fluyendo en cada corazón para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor amado. Dios poderoso, Jesucristo, que tu iglesia, Padre, sea levantado cada día, cada mañana, cada momento, dándote las gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, hermana. A continuación, para la lectura de la palabra, lo dejo con la hermana Carla Samamé de Ríos. Buenas noches, hermanos, y en este momento vamos a hacer la lectura bíblica y donde ustedes estén también puedan acompañarme, amén. Vamos a leer el libro de Salmos, capítulo 46, amén. Mientras que los van buscando, vamos a hacer una oración para comenzar y dar la lectura. Gracias, Dios Todopoderoso, Padre Santo, exaltamos, Señor, y bendecimos, Señor, tu palabra, amado Dios. Porque tú eres nuestro amparo, Señor, nuestra fortaleza, Padre amado. Permite que tu palabra que vamos a leer, bendito Dios, quede atesorada en nuestros corazones, Señor. Y la utilicemos, Señor, y sea viva, Señor, en nuestras vidas, Padre amado. Tu palabra es eficaz, Padre amado. Gracias te doy. Amén. Y vamos a leer el Salmos 46. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio
él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Dios los bendiga. Bendiciones, hermana. Ahora sí, para cantarle a nuestro Señor, lo dejo con nuestro ministerio de alabanza. Los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor.
Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed más. Dame agua viva, llena hoy mi sed. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber el agua de vida eterna. Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. Dame agua viva, llena hoy mi sed. Ven y sáciame con tu verdad. Yo quiero beber el agua de vida. Dame agua viva, llena hoy mi sed. Ven y sáciame con tu verdad. Yo quiero beber el agua de vida eterna. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios.
Jesús, milagroso Señor, solo llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás aquí en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Te alabamos, Hijo de Dios. Dios siga bendiciendo nuestro ministerio de alabanza. Ahora sí, los dejo con nuestro pastor Carlos Quirós, pero previamente quisiera pedirles que nos unamos en oración. Señor mi Dios, gracias. Gracias, Dios mío santo, por la palabra que va a ser expuesta el día de hoy, Señor mi Dios. Abre nuestros oídos, Señor mi Dios, y permítenos escuchar, Señor mío santo. Permítenos entender, pero sobre todo permítenos asimilar la palabra de hoy, Señor mi Dios. El tema de este día, Señor mío, habla sobre la fe que todos necesitamos en ti, Señor Jesús. Y te ruego, Señor mi Dios, que entendamos y comprendamos que en todo este tiempo, Señor mi Dios, en estos 90 días, más de 90 días, Señor mi Dios, que tú has determinado que permanezcamos en nuestras casas, Señor mi Dios, todo este tiempo ha sido, Señor mi Dios, para que podamos entender y comprender cuánto necesitamos de ti, Señor mi Dios, de tu protección, de tu provisión, Señor mi Dios. Ayúdanos, Señor mi Dios, a entenderlo, asimilarlo y que a través de nuestros pastores, Señor mi Dios, tú puedas manifestarte a nosotros esta noche, Señor mi Dios. Bendice, Señor, a nuestro pastor Carlos Quirós, bendice a nuestra hermana Rosario, Señor Dios mío santo, y úsalo, Señor mío, esta noche para que puedan traernos tu palabra, Señor mi Dios. A todos nuestros hermanos en sus casas, Señor mi Dios, bendícelos igualmente, Dios mío santo, y que esta noche y estos días que aún nos quedan, Señor, de cuarentena, Señor mi Dios, sigas tú protegiéndonos y sobre todo mostrándonos tu gloria, Señor mi Dios. Te pedimos todo eso en tu nombre, Jesús. Amén. Ahora sí, hermanos, lo dejo con nuestro pastor Carlos Quirós. Buenas noches, amada Iglesia del Señor Jesucristo. Gracias a Él estamos nuevamente por estos medios. Estamos muy agradecidos a Dios por las bendiciones que Él nos da, por su cubierta, por su protección, por su fidelidad, por su amor, por su misericordia, por su bondad y sobre todo que Él es santo. Damos gracias a nuestro Dios. Amada Iglesia, los saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que también tú en tus hogares estés en torno a la familia, buscando de Dios, viendo las bendiciones de Dios, la provisión de Dios, y aún en los momentos difíciles, yo creo que Dios está siempre con nosotros. Vamos a orar en esta noche para la predicación de la palabra. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das siempre de poder predicar esta palabra. Y es una gran bendición, Señor, que nos has dado en este tiempo. Y te pedimos, Padre de la Gloria, que la palabra que vamos a predicar no salga de mi corazón, sino salga de tu espíritu, de tu palabra misma, que tú te has dado en este tiempo, Señor, para predicar en esta oportunidad, Señor, acerca de la fe, Señor de la Gloria. Por eso que en tus manos me abandono, vas a carbón encendido por mis labios, Señor, y que la palabra que salga de mi boca solamente sea la tuya,
y que llegue a los propósitos por el cual tú has determinado que en este día se predique esta palabra. Porque los cielos y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Y la palabra sale con un propósito y que retorne con fruto, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con el Evangelio de Mateo. Ya estamos en el capítulo 9. En el capítulo 8 hemos visto grandes milagros, señales, sobre todo prodigios del Señor. Él batallando contra las enfermedades, contra los espíritus, viendo también, desarrollando los hombres la fe en Él, la confianza en Él, la búsqueda de Él, pero también hemos visto el rechazo de los hombres a su obra, ¿no? Como cuando llega a la población de Gadara, la ciudad entera, después de hacer el milagro de liberar a los endemoniados de Gadara, le piden a él que él se retire y él lo hace, ¿no? Él no se pone como los apóstoles o los discípulos que decían, Señor, manda un rayo del cielo y los consuma, ¿no? Él humildemente va a retirarse. Vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 9 de Mateo. Entonces, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces alguno de los escribas decía dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil? Decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado la potestad a los hombres. Bueno, en esta noche el título es La fe en Jesús que todos necesitamos. Dice la palabra, entonces, entrando en la barca. Ya hemos visto, pasando al otro lado, hace 2 domingos anteriores, ¿no? La decisión de Jesús de retirarse y pasar a Gadara, y que mandó preparar la barca. Y la barca no se movió mientras Jesús no se embarcó. Y Jesús estuvo en la barca, y mientras Jesús estaba en la barca, hubo una gran tormenta, y él subió a la cubierta y reprendió a los espíritus que provocaban esa tormenta y todo volvió a la calma. Ahí el Señor nos hablaba de la importancia de que en todos los planes, proyectos que Él nos manda hacer para que realmente sean efectivos, Él tiene que estar en eso. Si Él no está en esos proyectos, en esos planes, en cualquier cosa que nosotros emprendamos y que le hemos pedido al Señor que Él nos diga qué hacer y cómo hacerlo, Él tiene que estar presente. Así vengan tormentas, pase lo que pase, llegaremos al otro lado. Es decir, Él hará que se cumplan los planes y propósitos por el cual Él ha determinado que se haga eso. Y la barca, ¿no? Lo importante es que mientras en la barca está Jesús, así no falte la fe, Él va a estar y vamos a pedirle a Él, aunque Él no pueda exhortar, vamos a llegar al otro lado. Dice, entonces Jesús entrando en la barca. Jesús se embarcó en la barca, ¿no? En la barca y nuevamente ahora va a regresar de Gadara a Galilea y específicamente a Capernaum, donde él estaba viviendo. Y pasó al otro lado, ¿no? Aquí ya no hubo una tormenta, no hubo nada. ¿Por qué? Porque él había puesto en orden, ¿no? Y había puesto en orden la zona, había sido liberada, había sido una zona que estaba, no solamente el lago tenía la influencia demoníaca a través de los vientos y que hacían tormentas, sino también ese sector de Gadara, donde esos 2 endemoniados estaban llenos de espíritus malignos. Ya ellos lo había liberado y había reprendido, entonces por eso volvieron con calma, ¿no? Cuando Jesús hace algo, Él lo hace para que quede establecido, Él no lo hace para que después las cosas vuelvan a su estado anterior. No, lo que Jesús hace, lo hace bien, Él no hace las cosas a medio. Y vino a su ciudad.
Aquí es importante la palabra y vino a su ciudad. Aquí es Jesús nos está enseñando la palabra que vino a su ciudad. Su es algo posesivo, es algo propio. Jesús ya vivía en Capernaum. Jesús había sido creado ¿en dónde? En Nazaret, pero ya ahora estaba en Capernaum. Ahora él ya se sentía que era parte de esa ciudad, la sentía como parte de él. ¿Por qué? Porque ese fue el plan de Dios, que él comenzara el ministerio en Capernaum. Es decir, era algo que lo tomaba. Jesús era apasionado en las cosas que hacía. Para él la ciudad de Capernaum era su ciudad. Y él volvió a su ciudad. Amado hermano, amados pastores, amados hermanos, nosotros vivimos acá, en nuestro caso específico, en Villa Salvador. Esta es nuestra ciudad. Y en esta ciudad debemos de amarla, debemos de ser posesivos por ella y debe estar en nuestros corazones permanentemente. Como Jesús tenía Capernaum, aunque había valles de sombra, ¿no?, de muerte, había tinieblas, pero era la ciudad, porque Él era la luz que alumbraba. Y nosotros también estamos llamados a hacer luz en este mundo de tinieblas, para que donde no haya esperanza, la esperanza haya. Donde no haya salvación, a través de la iglesia haya. La manifestación de la iglesia debe ser en nuestra ciudad. Esta ciudad ahora Dios nos la ha entregado en nuestras manos, así como Dios le entregó a Capernaum para que Jesús hiciera la obra que Él tenía que hacer. No todo Capernaum se convirtió, no todo Villa Salvador se va a convertir. Y si tú estás, no sé dónde es tu ciudad, de qué lugar es tu ciudad, cómo se llama tu ciudad, también tiene que ser posesivo con esa ciudad. Así como Jesús se apropió de la ciudad de Capernaum, todos nosotros tenemos que apropiarnos. Por eso que hay que volver a la ciudad. Hay que volver a la ciudad donde Dios nos ha establecido y ahí hacer lo que Dios quiere que hagamos. Dice, y vino a su ciudad. La segunda parte es la fe en Jesús puesta en obras. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Le trajeron. Es decir, este es algo, como dije el otro día, el Evangelio de Mateo es objetivo, es preciso, va al tema, no añade cosas para que de la perspectiva de Dios a través de Mateo, de la perspectiva del rey que es Jesús, que está viniendo a establecer, a comenzar a anunciar el reino de Dios y que pronto volverá por segunda vez ya ahí como Rey de Reyes y Señor de Señores, pero Él está poniendo las cosas en el lugar que Dios quiere que estén. Y sucedió, dice, que le trajeron un paralítico. Aconteció que a Jesús le trajeron un paralítico, una persona que tenía una enfermedad y estaba totalmente, su cuerpo parece inmovilizado. Es decir, a él lo llevaron, ¿quiénes? En esta versión, en este evangelio de Mateo no dice quiénes le llevaron, pero en Marcos y Lucas sí dicen que lo llevaron 4 amigos que él tenía. Amigos que realmente eran amigos puestos a prueba. ¿Cuándo sabemos que tenemos realmente amigos? Cuando en los momentos de prueba, de tribulaciones, están a nuestro lado y están dispuestos a hacer lo que sea para ayudarnos a que el problema que estamos pasando se solucione. Y en este caso, este amigo era el que estaba paralítico. La Biblia no nos dice específicamente por qué causa estuvo paralítico, pero cuando más adelante Jesús va a decir, tus pecados te son perdonados, da a entender que este hombre estaba enfermo por causa de su pecado. La vida que él llevaba, la vida y la manera como él había vivido, lo había llevado al final a que él se enfermara y tuviera esta parálisis en su cuerpo, especialmente en sus extremidades, en sus piernas y en sus brazos. ¿Por qué? Porque Jesús le va a decir que tome su lecho. ¿Dónde se llevan los lechos? En los brazos. Y que ande.
¿Con qué se anda? Con las extremidades inferiores. Entonces la parte parece más afectada que él tenía eran las extremidades superiores e inferiores. Y como digo, eran enfermedades causadas por el pecado. El día de hoy y siempre ha habido personas que están en plena juventud o que todavía tienen su edad y viven la vida como consideran, viven a la manera, como se dice, a su regalada gana, hacen lo que se le da la gana, lo que se le viene a la mente, están llenos de vanidad, llenos de pecado y aparentemente no le pasa nada. Pero cuando llega un día, llega un tiempo y cuando menos ellos piensan, les pasa lo mismo que le pasó a este joven paralítico. Se enferman y a veces se enferman de enfermedades incurables. Y tú lo miras y no lo puedes creer. Lo vuelves a mirar y dices, ese es. Sí, ese es. Y antes tú lo veías lleno de vida, haciendo cosas increíbles, pero ahora lo ves hasta con un andador o totalmente paralítico. Así hay mucha gente el día de hoy. Pero ¿saben una cosa? Parece que este joven, al margen de ser pecador, cultivó buena amistad. Y parece que estos amigos, que de repente fueron también sus amigos de parranda, sus amigos de hacer actos pecaminosos, escucharon el mensaje de Jesús. Y muy probablemente fueron conmovidos por Jesús y fueron llamados al arrepentimiento y muy probablemente se arrepintieron. Y cuando ellos se enteraron que Jesús había vuelto a Capernaum, lo primero que vino a su mente fue, hay que ir a llevar a nuestro amigo. Hay que llevarlo porque Jesús ha vuelto. Porque ellos fueron y vieron a Jesús haciendo milagros, como dijimos antes de partir Jesús a Capernaum, él estaba haciendo milagros de distinto tipo. Jesús hacía milagros gloriosos y muchos de esos milagros eran porque las personas estaban influenciadas, tenían demonios, como ya lo hemos explicado. Y eso había conmovido la ciudad. Y la razón por la cual Jesús se fue, dijimos, porque la gente lo rodeó a Jesús. Y cuando fue rodeado por esa gente, él sabía que esa gente le iba a quitar la perspectiva por la cual él había venido, por eso que fue a Capernaum. Volvió y regresó nuevamente a su ciudad, como él dice, como dice Mateo. Y cuando estos jóvenes se enteraron, llenos de fe, estos jóvenes llenos de fe, van a hacer algo increíble. Cuando llegan a la casa donde está Jesús, la casa está totalmente llena. Muy probablemente la casa de Pedro, o su casa, no sabemos, pero la casa donde estaba Jesús estaba completamente llena. Y también había gente que había ido a escuchar a Jesús, pero también había gente que había ido a ver y analizar y a ver qué estaba haciendo. Ya comienza aquí a surgir los perseguidores de Jesús de la perspectiva de Mateo. Aquellos que le van a perseguir a Jesús directamente. Estos jóvenes ven y no podían entrar por ningún lado. Y parece que la gente era tan egoísta que no le dieron pase para que ellos pasaran. ¿Y qué hicieron? Se subieron al techo. No sé cómo eran las casas, el sistema, dice que hicieron un hueco en el techo. Y por ahí bajaron a su amigo. Dice, le trajeron en un paralítico tendido sobre una cama. Imagínense, 4 jóvenes. Ellos sabían que tenían que poner delante de Jesús a ese amigo. Y para ellos no fue un obstáculo. Ellos tenían fe, ellos tenían confianza, ellos creían de que si Jesús lo miraba con sus ojos de compasión y oraba por ellos, lo iba a sanar. Amados hermanos, nosotros también tenemos que hacer lo mismo el día de hoy. Llevar a las personas que pueden estar enfermos, que pueden estar pasando tribulaciones, problemas. ¿A quién? Llevar a las personas ante Jesús, para que Jesús haga la obra en ellos, para que Jesús los pueda sanar, para que Jesús los pueda salvar. Hagamos lo imposible, lo que parece imposible, hagámoslo. Para estos muchachos no hubo reto, ellos lo hicieron. Dice, y al ver Jesús la fe de ellos, aquí como digo, Mateo es objetivo. En otras versiones ellos le piden, pero acá, en los otros evangelios, acá ellos, de la perspectiva de Mateo, ellos agarran y dejan al muchacho ahí, tendido sobre su cama.
portátil que tenían. Y Jesús va a mirar. Como dije, cuando entró a la casa de Pedro, él vio no solamente que la suegra de Pedro estaba enferma, sino también el dolor, la angustia que causa una enfermedad y una fiebre alta. Y al mirar, pero aquí Jesús no va a mirar al paralítico primero, sino va a mirar a ellos. ¿Y qué va a mirar? Al ver la fe de ellos. Dice, por eso que el tema es, el día de hoy, la fe que todos necesitamos. Al ver la fe de ellos, Jesús va a actuar en base a la fe que estos jóvenes tenían y muy probablemente también el paralítico, porque es casi seguro que él aceptó. Le dijeron, oye, mira, ha venido Jesús, le hemos visto a Jesús, Jesús sana, Jesús te puede sanar, Jesús te puede sacar de esa condición en la que tú estás, Él tiene el poder para hacerlo, Él tiene el poder, vamos, no te llevamos, no importa, te llevamos, no, vamos, y Él aceptó y lo llevaron. Qué grandes amigos, ¿no? Esos son amigos que debemos de buscar para hacer las cosas buenas o para que nos ayuden, para que aquellos que están y llevan una vida perdida y cuando tú le hables como amigo, saben que ellos saben que tú eres su amigo, lo que tú le estás pidiendo es bueno y puedan salir de cualquier tipo de vida que estén viviendo. Puede ser que estén viviendo en adulterio, puede ser que estén viviendo en el consumo de drogas, puede ser que vivan en la delincuencia, puede ser que vivan en aquellos que es especialistas en hacer estafa, puede ser que sean corruptos, personas corruptas que practican la corrupción, pero si tú le hablas como un amigo, le dices, sabes, el que te puede liberar de esa condición en la que estás es Cristo. Vamos a Cristo, yo te llevo, nosotros somos tus amigos, mira antes cómo éramos, cómo vivíamos, tú nos conoces, mira cómo nosotros vivíamos la vida que vivimos, tú puedes salir de la condición en que estás, puedes salir de ser adúltero, de ser fornicario, de ser drogadicto, de ser delincuente, de ser corrupto, de lo que sea. Si esos amigos siguen siendo tu amigo y tú estás perdido, ellos te van a llevar a Cristo. Te van a presentar y te van a dejar delante de Jesús. Porque ellos, eso es lo que hace la perspectiva de Mateo, dice, lo dejan delante de Jesús. Y dijo al paralítico, a la persona que estaba totalmente enferma, ten ánimo. Le dijo, ten ánimo, ten coraje, cree en mí, que yo te voy a sanar. Le está diciendo, cree, mírame, ten ánimo, levanta ese ánimo, mírame a mí. Y Jesús le va a decir al paralítico, hijo, le dice, tus pecados te son perdonados. Todos tus pecados. Todas las cosas malas que hagas. Porque yo estoy viendo que estás arrepentido. Tus pecados te son perdonados. Tu pecado, eres liberado de las consecuencias del pecado. Eres liberado del poder del pecado. Y el pecado es lanzado lejos, donde nadie lo puede alcanzar. Eso es perdonar pecados. Pero aquí sucede algo. Y Mateo tiene esa perspectiva, ¿no? Está narrando una historia y ¡pum! La corta. La corta porque es Dios que está hablando a través de Mateo. Y Jesús para. Le dice, tus pecados te son perdonados. Pero ahí entra una escena que es la oposición a Jesús por causa de la fe. Entonces algunos de los escribas decía dentro de sí, este blasfema. ¿Quiénes son los escribas? Los escribas eran las personas que habían estudiado la ley y los escritos sagrados. Eran los rabinos, ¿cómo decir? Eran expertos. Y muchos eran una autoridad y muchos querían ser como ellos. Ese es el primer nivel.
El segundo nivel eran aquellos que no habían llegado a ser rabinos, los que tenían también una posición y eran usados o estaban para consultar alguna situación porque eran expertos en interpretar la palabra de Dios. Y en tercer lugar también habían escribas que recién estaban aprendiendo, que eran aprendices. No sabemos cuál de esos tres escribas estaban o de repente estaban los tres tipos de escribas ahí delante. Y ellos dentro de sí, como conocían la palabra, pero no la vivían, dentro de sí mismos ellos pensaban y reflexionaban y juzgaban y criticaban y decían, este está blasfemando. Este hombre está injuriando a Dios. ¿Cómo va a decir tus pecados te son perdonados? ¿Qué cree este? Si el único que perdona es Dios. Ese era su razonamiento. Y Jesús dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, Jesús percibiendo espiritualmente sus deliberaciones, sus conclusiones que estaban en su mente acerca de lo que él había dicho, tus pecados te son perdonados. Es decir, Jesús en ese momento está discerniendo qué pensamientos habían en ellos. De repente él los mira y ve eso. Y su espíritu y su alma perciben que ellos están juzgándole, que ellos le están analizando. Y le dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué estáis sus mentes turbadas y agitadas, pensando que estas palabras que yo he dicho son perversas, son malas? ¿Por qué eso está gobernando sus corazones? Jesús va usando la palabra y atraviesa esa palabra como una espada de dos filos que llega hasta lo más profundo del corazón de ellos, para que reaccionen, porque Él está haciendo un bien. Y está diciendo, tus pecados te son perdonados. Él lo ve paralítico. Él lo ve totalmente afligido, débil, no podía valerse por sí mismo. No podía absolutamente. Sus amigos eran los que le habían traído. Y dice, tus pecados te son perdonados, pero cuando tú y yo tenemos fe en Jesús y comenzamos a creer en esa fe, se va a levantar gente que va a cuestionar tu fe. Tu fe en Jesús, tu confianza en Jesús, te va a hacer querer, hacer dudar de las cosas que Jesús puede hacer en tu vida. Si estás afligido, el Señor tiene el poder para sacarte de la aflicción. Si clamas a Él, clama a mí, yo te responderé. En mi angustia clamé a Jehová y Él me oyó, me libró de todos mis temores. Si estás enfermo, la palabra de Dios dice que Él tiene poder para sanarnos y pondrá las manos de los enfermos y ellos sanarán. O la palabra dice que por sus llagas somos curados. Te falta trabajo, le pides a Dios y estás orando y confiando que Dios te va a dar trabajo y lo crees que te lo va a dar, pero para ahí va a decir, viene alguien y te dice, no, si tú eres pecador, si tú, a Dios no te va a oír. Es decir, cuando tú vas a desarrollar tu fe en Cristo, en Jesús, va a haber oposición. Aunque ya Dios te ha dicho la palabra. ¿Qué le había dicho al paralítico? Tus pecados te son perdonados. Y Jesús va porque Él quería que haya ahí una claridad en todo lo que estaban en ese lugar para que sepan que el que está actuando en Él es el Dios Todopoderoso. El poder que Él va a manifestar no es de Él por sí mismo, aunque Él como Dios lo tenía, pero en su humanidad Él dependía totalmente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es importante
Por eso que él va a mirar, pero tenía el discernimiento de espíritu y tenía el don de conocimiento. Y pudo ver que en la mente de estas personas estaban pensando cosas malas de Jesús, que Jesús era malo, que era perverso, que era un pervertido. ¿Cómo él podía decir tus pecados te son perdonados? Él está blasfemando, está burlándose de Dios. Y Jesús le va a decir, ¿por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Lo va a retar. Hay oposición. Pero sabes una cosa, cuando tú tengas oposición, tú declara la palabra. Declara la palabra. Por ejemplo, en el Salmo 107:20, ¿qué dice? Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Dice, envió su palabra. Si tú estás seguro que esa palabra viene de Dios, tú tienes que creer, así se levante quien se levante contra ti y trate de oponerse a lo que tú estás creyendo, a lo que tú estás teniendo confianza. ¿En quién? En la palabra que Jesús, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo te han dado. Tenemos que creer en esa palabra y tenemos que apropiarnos de esa palabra. Eso es lo que tenemos que desarrollar, amada iglesia. Por eso digo, el tema es la fe en Jesús que todos necesitamos. Necesitamos tener esa fe. Si Jesús te lo ha dicho, tienes que creerlo. Tienes que creer que esa palabra, por eso dice, porque ¿qué es más fácil? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? Es una pregunta. Pregúntate tú en esta noche. ¿Qué es más fácil? Muchos van a responder, para Jesús más fácil es perdonar pecado. Otros van a decir, para Jesús más fácil es sanar. Decirle, levántate y anda. ¿Sabes una cosa? Los dos actos de Jesús están en el mismo nivel. ¿Sabes por qué? ¿Qué dijimos anteriormente? ¿Por qué causa él estaba enfermo? Por causa de su pecado. Así que para Jesús sanarlo, tenía que primero liberarlo de sus pecados. ¿No? Y todos sabemos que la única manera en que alguien puede ser liberado de sus pecados es arrepintiendo de sus pecados, pidiéndole perdón a Dios y aceptando que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por todos los pecadores, que Él tomó nuestro lugar. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Esa es la única forma que Él nos puede perdonar. Y no solamente, y también la palabra dice que por sus llagas somos curados. Para que haya esa sanidad, para que Dios nos pueda sanar, a Jesús tuvieron que herirle. ¿En dónde? En su cuerpo. Y en esas llagas Él lleva nuestros pecados. Pero de esas llagas que salían la sangre de Jesús, donde está la vida, y con esa sangre Él nos ha comprado. Dios nos ha pagado con la sangre de Cristo, con la vida de Cristo, porque en la sangre está la vida. Y Jesús pagó por nuestros pecados. Pero en esas llagas Jesús lleva también nuestras enfermedades. Por eso, para el Señor, las dos cosas tienen el mismo valor. Porque uno depende del otro y el otro depende del uno. No puede haber sangre si a Jesús no lo hieren. Tenían que herirle en su cuerpo. Y en esas heridas Jesús llevaba, ¿qué cosa después llevaba? Nuestras enfermedades. Pero de esa herida que salió la sangre. ¿Y qué pasó con esa sangre? Con esa sangre Dios nos redimió. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y el profeta Isaías había declarado que por sus llagas somos curados y sanados. Gloria al Señor. Así que ambas cosas son igual. En tercer lugar, vamos a ver la posición. En cuarto lugar, la fe en Jesús obra. La fe en Jesús obra por la potestad de Dios. Dice, pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces el paralítico, levántate,
toma tu cama y vete a tu casa. Para que ustedes sepan, le dice, para que ustedes miren, para que ustedes puedan conocer que el Hijo del Hombre tiene autoridad, tiene autoridad delegada por Dios, dada por el Padre en la tierra para perdonar pecados, para liberar del pecado, para enviar lejos esos pecados y pagar ¿con qué? Con la vida de Cristo por cada uno de nosotros. Jesús le dice a este hombre, levántate, levántate, está diciendo, párate, párate por ti mismo, porque ya Él envió, ¿qué cosa dije? En el Salmo 107:20, que ha enviado Jesús, su palabra. ¿A dónde va la palabra dirigida? Tus pecados te son perdonados. Al paralítico. Levántate y anda. ¿A quién fue enviada esa palabra? Al paralítico. ¿A quién cuando alguien tiene una necesidad? Y tú crees que esa palabra ha sido dirigida a ti, tú tienes que creer que Jesús está orando. Si Él te dice que eres sanado, tienes que creerlo. Y le está diciendo, para demostrarte que yo te he perdonado los pecados, ahora te sano. Así que levántate. Anímate, levántate. Por eso le dice, ánimo, ten coraje, ten valentía. Amado hermano, ¿qué persona no se angustia cuando está enferma? ¿Qué persona no está abrumada por la ansiedad, por los temores, por los miedos a la muerte? Son pocas las personas que pueden, salvo que tú estés lleno del poder de Dios, lleno de la presencia del Señor, y estás en una comunión profunda con Dios, no te afecta la enfermedad para nada. Ya te le das gracias al Señor por esa enfermedad, porque Dios lo está procesando. Está procesando tu vida, te estás purificando, te estás santificando, pero la gran mayoría de las personas, a veces hasta cristianos y no cristianos, están totalmente angustiados, y como sabemos, este joven había estado enfermo por causa de su pecado. Y como dijimos en el 9:2, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Continúa en el 6, le dice, levántate. Le dice, levántate. Toma tu cama. ¿Con qué me levanto? Si tú te has postrado en una cama, tu cuerpo no tiene fuerzas. Pero el Señor ha enviado la palabra que dice, levántate. ¿Tú la crees? De un momento a otro entra el poder de Dios, esa unción poderosa, que también Dios nos la ha dado ahora a nosotros, amado hermano, para aquellos que creen que tiene el poder de Dios, que tú no eres el que hace el milagro, sino es el Señor, que tú no eres el que hace la sanidad, que tú no eres el que anima a aquel que está desalentado, que está abatido, que está caído, y le das palabra de Dios. Y esa persona agarra esa palabra y cree en esa palabra. ¿Qué hizo el paralítico? Agarró sus brazos, seguro que lo puso sobre la cama, y comenzó a levantarse. Y se levantó. Y ahora estaba parado. No solamente estaba parado, y de un momento a otro agarra y recoge la cama portátil, o la camilla, como le decimos nosotros, y lo lleva en sus brazos. ¡Qué tremendo y glorioso! ¡Qué glorioso, amado hermano, es el poder de Dios! Un hombre totalmente sin fuerzas. No dependía para nada de sí mismo. Dependió de los jóvenes, de sus amigos entrañables que lo llevaron y lo pusieron delante de Jesús. Y ahora Él está teniendo el poder de Dios, porque está creyendo en la palabra, en esa palabra que Jesús ha salido de la boca de Jesús, y se ha levantado, ha tomado la camilla y le dice, Señor, anda a tu casa. Dice, ahora te vas a tu casa, te vas a donde tu familia. Él está dando una orden, el Señor. No le dice, no vas a ir a donde antes estabas, porque ahí donde antes estabas has pecado, ahí te perdiste.
Eso fue el motivo, porque estás enfermo. Yo creo que eso le está diciendo yo. Te vas a tu casa, te vas a donde tu familia, te vas a donde los tuyos. No sabemos si estaba casado o no estaba casado, si tenía hijo o no tenía hijo, si tenía padre, madre, no sabemos. Pero dice, anda a tu casa, anda de tu familia. Te vas con esa dirección. Y ese hombre agarra y se va a su casa. Qué glorioso, qué grandioso habrá sido el momento que entró el joven con su camilla en los brazos y tocó la puerta y la familia se gozó y se alegró porque su hijo, su esposo, su hermano, su tío, quien era, estaba completamente sano porque Cristo lo había sanado, porque había creído en la palabra que sus pecados habían sido perdonados y que había sido sanado para la gloria de Dios. ¡Aleluya! Entonces dice, y la gente y la multitud, al verlo, habiendo visto, la gente estaba mirando, que dije que había mucha gente, una multitud, se maravilló, se asombraron, tuvieron temor de Dios, tuvieron reverencia a Dios, porque lo que estaban ellos experimentando, viendo, era algo inaudito, algo que no habían visto. Y dice la palabra del Señor, y glorificó a Dios. Se maravilló. ¿Quién? La gente, la multitud. Glorificaban a Dios, engrandecían el nombre de Dios. Y esa es la razón principal, amado hermano, manifestar la gloria de Dios. La iglesia tiene que creer en la palabra. La iglesia tiene que vivir conforme a la palabra. La iglesia tiene que proclamar la palabra. La iglesia tiene que ser usada para que las personas que no crean se salven, se conviertan y vengan a los pies de Cristo. Pero tenemos que tener ese poder, esa potestad, esa unción. Dice que Dios le había dado potestad, autoridad. ¿Quién? A Jesús. Y acá también dice lo mismo. Dice que había dado tal potestad a los hombres. Es interesante, amado hermano. La gente reconoce a Jesús como un hombre, pero con una diferencia, que tenía autoridad. Autoridad de Dios. Y eso tiene que pasar con nosotros, la iglesia. La iglesia tiene que ser conocida por hombres y mujeres que tienen una autoridad delegada por Dios, una autoridad poderosa, pero esa autoridad poderosa de Dios, o esa potestad que Dios da a su iglesia, solamente la podemos tener cuando creemos en la palabra, cuando tenemos fe en esa palabra, cuando vivimos conforme a la fe. Pero para tener fe hay que oír la palabra de Dios. Para oír la palabra de Dios tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que escudriñar la palabra de Dios, tenemos que ir desarrollando un permanente estudio de la palabra y permanentemente orando al Señor y adorando al Señor para que Dios haga señales, prodigios, como hizo con este paralítico que lo sanó. Y la gente se maravilló, la gente se asombró, la gente tuvo temor, la gente reverenció a Dios y supo que eso que estaba sucediendo no era humano, era de Dios, y reconoció que ese hombre tenía autoridad de Dios, ese hombre llamado Jesús tenía poder de Dios, tenía unción de Dios. Y eso tiene que pasar con nosotros, amada iglesia, amado hermano, amado compañero, hermano en Cristo Jesús. Mira, de repente tú no tienes ningún título, tú no tienes ninguna posición en la iglesia, pero ¿sabes qué cosa? Si Dios te ha dado poder, te ha dado potestad, autoridad, haz lo que Dios te manda a hacer. Si Dios te ha llamado a orar por los enfermos, ora. Si Dios te ha llamado a interceder, intercede. Si Dios te ha llamado a visitar a los hermanos, visita. Haz lo que tienes que hacer. Si Dios te ha dicho que llames para consolar a los afligidos, para animar, alentar, hazlo, porque tenemos autoridad de parte de Dios para hacerlo. Porque a todos los que recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios, y tenemos la autoridad de parte de Dios de ser hijos de Dios, y Dios nos da autoridad delegada para que ejerzamos y que la palabra que salga de nuestra boca salga con poder. ¿Qué dice? Envió su palabra, Salmo 107:20, envió su palabra y lo sanó y lo salvó de su ruina. Tú y yo podemos ser las personas que Dios use para salvar a la gente de la ruina, que puede ser la muerte en este tiempo tan difícil que está viviendo la humanidad. Solamente una palabra, ya sea por teléfono, ya sea por el WhatsApp, ya sea por cualquier medio, amado hermano, envía la palabra, enviemos la palabra, pero encarguémonos que tenga poder, autoridad, que tenga una autoridad delegada de parte de Dios. Dios bendiga
a cada uno de los creyentes, a cada uno de los hermanos. Padre, te doy gracias, Señor, porque ese mismo Jesús de ayer, hoy y siempre y por los siglos está aquí y nos ha dado ahora esa palabra que tenemos que predicar, que tenemos que hablar, que tenemos que aconsejar, que tenemos que creer y vivirla. Sí, Señor, hazla de tal manera que la iglesia sea transformada, sea conmovida y que la gente se pueda maravillar, se pueda asombrar que Dios está con nosotros haciendo señales, prodigios y milagros. Por eso necesitamos esa fe en Jesús. Todos necesitamos tener esta fe. Todos necesitamos tener esa fe. Por eso te damos gracias, Señor, porque tú nos has enseñado a creer en ti, la fe que todos necesitamos. Te damos gloria, honra y alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo de la gloria. Bendito sea tu nombre. Dios le bendiga, Dios le guarde y le proteja. Bueno, hermanos, damos gracias al Señor porque ya estamos terminando nuestro culto de domingo y esperamos en el Señor de que tú seas ese buen amigo que pueda llevar a alguien que tiene necesidad de Cristo. Recuerda que nuestro prójimo necesita conocer y saber y acercarse a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y es tu vida, tu testimonio, tu forma de comportarte como le puede revelar que hay alguien que puede cambiar y transformar su vida. También queremos darte gracias por tus ofrendas y tus colaboraciones y sus diezmos, que muchos sabemos que en medio de esta situación dura y difícil de salud que estamos pasando todos con esta pandemia que es el COVID, aún siguen cooperando y trayendo. Con estos apoyos y ayuda que estás dando, estamos ayudando a algunas familias, ayudando también con víveres, con apoyo médico y por supuesto siguiendo con la obra del Señor adelante. Queremos invitarte el día martes, que tenemos culto de oración, el día jueves de familia, y las clases de los teenagers que son en la mañana, los días domingos a las 10, y de los adolescentes a las 11:15 de la mañana. No dejemos pues de estar pendientes de estos servicios que son para seguir creciendo y edificándonos en la obra del Señor. Vamos a orar para despedirnos, esperando que tengan un fin de semana muy bendecido y toda una semana de trabajo bendecido también, y los que están sin trabajo lo puedan conseguir. Jehová guarde la salida y la entrada de cada uno de ustedes, es el deseo de todo mi corazón, hermano, y que en sus hogares y en sus familias resplandezca la luz del Señor, que Él los proteja y los guarde. Padre, te damos gracias en esta hora por cada familia de la iglesia. Te pedimos que tú los bendigas, que tú los protejas. Mira a nuestros hermanos que tal vez están enfermos, Señor, que tal vez están pasando diferentes situaciones. Permite que tu luz, Señor, y tu amor los guarde y los proteja. Tú tienes, Señor, en ti, Padre, todo el poder, todo, Señor, para poder ayudarlos, protegerlos y guardarlos. Que cada uno de nosotros se empeñe cada día más en conocerte, en estudiar tu palabra a través de las diferentes formas que estás realizando. Te pedimos también, Señor, por el grupo de oración que se está iniciando. En el nombre de Jesús. Amén.